Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Dios te bendiga grandemente, te habla el pastor Rami Robles Guerrero y quiero darte la bienvenida a este tercer capítulo sobre la contextualización, intencionalidad y la relevancia para hoy en día de los departamentos y ministerios de nuestras iglesias. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser un líder espiritual. En este capítulo vamos a dar continuidad al capítulo 2, el cual estuvimos hablando sobre cómo contextualizar la misión o la iglesia a las necesidades reales de hoy en día. Así que si no has escuchado el capítulo anterior, te animo a que vayas y mires o escuches el capítulo 2 para que así puedas entender el capítulo 3. Para ser un líder y para poder contextualizar la misión y poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es importante que entendamos qué es un líder espiritual y cómo podemos ser un líder espiritual. Quiero empezar con un texto de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2 al 4, que dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este texto es maravilloso para poder entender el llamado que Dios nos ha hecho como líderes. El llamado que Dios ha colocado en a nuestra responsabilidad. Cuando la palabra de Dios dice apacentad la grey, se está refiriendo a esa invitación de nosotros guiar eso que se nos ha encomendado, eso que se nos ha encargado. Y dice allí el texto que debemos de cuidar de ella. No por fuerza, quiere decir no hacer las cosas por obligación. El llamado a contextualizar nuestra iglesia y ser una iglesia relevante y suplir la necesidad no debe de ser una obligación, sino que debe de ser algo que nace, que sale de nuestro corazón, voluntariamente, no para esperar alguna ganancia, no para que se nos dé algún galardón, no para que se nos dé algún reconocimiento, sino que debemos hacerlo simplemente y llanamente porque así lo sentimos y porque viene como resultado de ese agradecimiento a Dios. Le servimos a Dios porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Como líderes nos esforzamos no para obtener algún beneficio, sino porque estamos agradecidos de Él. Él ha hecho grandes cosas con nosotros, nos ha dado talento y Él espera que nosotros desarrollemos esos talentos para su honra y para su gloria. Como líderes, ese es el principal concepto que debemos entender. ¿Por qué eres dirigente? ¿Por qué aceptaste ser líder? ¿Aceptaste ser un líder porque te nombraron y no había nadie más? ¿Aceptaste ser un líder porque tú quieres cambiar las cosas en la iglesia y quieres hacerlas diferente? ¿Aceptaste ser un líder porque te obligaron, porque te forzaron a hacerlo? ¿Aceptaste ser un líder porque te acordaste de aquellas cosas que hacías cuando eras joven, cuando eras niño y ahora tú ves que no se hacen en la iglesia y tú quieres hacerla? Si aceptaste ser un líder por cualquiera de estas razones, quiero decirte que son las razones equivocadas. La única razón por la que hemos sido llamados a ser líderes espirituales es porque Dios nos ha pedido que apacentemos su grey. Dios nos ha pedido que le obedezcamos,
que desarrollemos nuestros dones y nuestros talentos para su honra y su gloria. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, la satisfacción de haber cumplido con Dios, la promesa, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cuando Él venga. Cuando Cristo venga, dice el texto, cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que nuestro pago final por el cual hacemos todo esto estará cuando Cristo venga. Tal vez tú te preguntarás y dirás, bueno, pero ¿por qué tal persona hace esto? ¿Por qué se esfuerzan tanto? ¿Por qué trabajan tanto para la obra de Dios si no le pagan, si no le dan nada? Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. E incluso porque hay pastores que se esfuerzan tanto, si pudieran estar en otros negocios, en otras carreras y ganar mucho más dinero y vivir de una manera diferente, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué son líderes? ¿Por qué aceptan ser líderes con todos los desafíos? ¿Por qué aceptan las críticas? ¿Por qué aceptan la presión? ¿Por qué aceptan servir bajo circunstancias negativas y difíciles? Bueno, la razón es, no hay un pago material, no hay un pago económico, no hay un pago físico, pero sí hay un pago celestial. Hay una recompensa espiritual y sobre todo la paz, la tranquilidad que nos da el saber que le estamos sirviendo a Dios y no a los hombres. Así que con esta introducción quiero más o menos compartirte 4 cosas que debemos hacer si queremos ser líderes espirituales. ¿Qué es un líder espiritual? Es una persona que dirige, lidera a otros basado en lo que el Espíritu Santo le dice. No basado en su conocimiento, ni basado en su estudio, ni basado en su capacitación, ni basado en su inteligencia, ni basado en su experiencia. El líder espiritual es aquel que lidera, guía a otros basado en lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hacer. Pero para eso hay una preparación que hay que hacer. Para eso hay que prepararse para ser líder espiritual. Así que 4 cosas. Número 1, profundiza tu relación con Dios. Si quieres ser un líder espiritual, si tú quieres cumplir la misión y quieres dirigir ese ministerio, ese departamento que Dios ha puesto a tu cargo, requiere que tú profundices en tu relación con Dios. Es muy difícil poder ser dirigente, es muy difícil liderar un departamento si no estás profundamente arraigado en una relación con Dios, si no tienes una comunión íntima con Dios. Así que hay 7 cosas que puedes hacer para tú profundizar tu relación con Dios. Número 1, ora y estudia la Biblia. Dedica tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Lee y medita. Reflexiona profundamente sobre lo que lees en la Biblia. No es simplemente leer la Biblia por leerla, no. Hay que meditar en ella. Cada vez que tú te levantes por la mañana, lees un texto de la Biblia, pregúntate a ti mismo, Señor, ¿qué tú me estás diciendo con este texto? Dios, ¿qué tú quieres que yo cambie con este texto? No pienses en lo que los demás deben hacer, no pienses en lo que los demás deben cambiar. Cuando lees un texto, piensa en lo que Dios quiere decirte a través de ese texto. Medita en lo que lees. No solamente te limites a leer la Biblia, lee algunos libros, lee libros que te ayuden a crecer en tu vida espiritual, libros que te ayuden a entender ciertos temas de la Biblia que tú no conoces. Y medita en ellos, reflexiona en eso, y eso es lo que te va formando como líder espiritual. Ayuna. Practica el ayuno para fortalecer tu vida espiritual. No tienes que esperar hasta que en la iglesia hagan un día de ayuno oración para tu ayunar. Puedes dedicar un día y dedicarlo simplemente a ayunar, a no comer o a no ver ciertas cosas o a no consumir ciertas cosas
puedes hacer ayuno de un mes. Durante un mes completo no voy a ver televisión, no voy a comer azúcar, no voy a comer pan, no voy a hacer ciertas cosas que te gustan hacer. Te abstienes de eso y tomas ese tiempo para tú entonces reflexionar en Dios, leer un texto, orar, ¿no? Y el ayuno te conecta contigo mismo, en primer lugar, te muestra lo que debes cambiar, te muestra lo que debes hacer diferente y entonces te conecta con Dios, te hace reflexionar en Dios y te hace ser fiel a Dios. Cuarto, toma tiempo a solas para reflexionar. Encuentra momentos de silencio para meditar y escuchar a Dios. A veces necesitamos tiempo a solas. Sin la esposa, sin el esposo, sin los hijos, sin los hermanos de la iglesia, sin los amigos. Necesitamos tiempo solo, a solas con Dios. Solo reflexionando y pensando, Señor, dime, ¿qué tengo que cambiar? La manera como yo actué ayer, ¿es esa la manera como tú quieres que yo actúes? Dime si estuvo bien, dime si estuvo mal. Pero aparta un tiempo para tú reflexionar sobre tus actos, sobre tus hechos, sobre lo que dijiste, cómo le hablaste a tu esposa, cómo le hablaste a tu esposo, cómo le hablaste a tus hijos. Consulta, reflexiona con Dios y analiza si la manera como tú has estado actuando es correcta o no. Piensa si estuviste en una reunión, la manera como tú hablaste, como tú respondiste en esa reunión, lo que tú dijiste, lo que comentaste, estuvo bien ante Dios. Dios aprueba esa forma, Dios aprueba lo que dijiste, Dios no aprueba lo que dijiste. Tómate tiempo para pensar en cada una de esas cosas. 8. Adora a Dios en público. 5, perdón. Adora a Dios en público y en privado. O sea, tomar tiempo. Rendirte en oración a Dios, cantar, alabar, escuchar música y reflexionar en las letras, en las palabras, ir a la iglesia, cantar, alabar a Dios junto, gozarte, es necesario para formar esa vida espiritual que como líderes necesitamos. Comparte tu devoción con otros. Si tú entiendes que has estudiado algo, has sido impactado por algún texto de la Biblia, por algo que tú leíste, por algún párrafo de algún libro que leíste, compártelo con los hermanos en un grupo de WhatsApp, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tus estados de WhatsApp, graba un video y súbelo a las redes sociales, manda una nota de voz, pero comparte lo que Dios te dice, comparte con otros lo que tú estás experimentando, tu devoción diaria con Dios. Compártela con un amigo, estudia la Biblia con alguien y dale a esa persona lo que tú has recibido de parte de Dios. Y por último, vive coherente con lo que la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir esto? Que como líder, lo que aprendes, ponlo en práctica. No lo dejes para mañana. Las demás personas que te están siguiendo como líder, porque te están siguiendo, tus hijos te están siguiendo, tus amigos te están siguiendo, tus padres te observan, tu esposa te está observando, tu esposo te está observando. Todo el mundo está observando cómo tú actúas como líder. Y si tú no tienes un ejemplo, si no reflejas el amor de Cristo en tu matrimonio, en tu esposo, en tus hijos, en tus vecinos, entonces eso va a marcar una mala imagen de ti como líder y la gente no te va a seguir. La gente sigue al líder que es ejemplo, que pone en práctica lo que estudia, que pone en práctica lo que lee. Y estamos aquí, hemos sido elegidos para apacentar la grey. Dios nos ha elegido no para hacer eventos, no para hacer reuniones, no para hacer actividades. Dios nos ha elegido para nosotros liderar, guiar a otros a una relación íntima con Dios. Los eventos, las actividades que tú vayas a hacer como un dirigente de la iglesia, esos son cosas secundarias. Pero lo principal que Dios quiere que tú muestres es cómo tú reaccionas cuando estás en una reunión. Cómo tú le hablas a las personas cuando estás organizando un evento, una actividad. Y la manera como tú reflejes a Cristo, eso es lo que va a hablar
de lo que hay en ti, en tu corazón. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Así que, ¿cómo puedes profundizar en tu relación con Dios? Ora y estudia la Biblia, lee y medita, ayuna, toma tiempo a solas para reflexionar, adora en público y en privado, comparte tu devoción con otros y vive coherente con lo que la Biblia enseña. Muchos jóvenes, muchas personas hoy en día no quieren ser líderes de la iglesia, muchas veces por el mal testimonio que se vive. A veces en la iglesia estamos cantando y orando y cuando nos subimos en el carro empezamos a criticar a los demás dirigentes, empezamos a quejarnos de la iglesia, empezamos a quejarnos del pastor, empezamos a quejarnos de los ancianos. ¿Y qué sucede? Nuestros hijos están sentados en el asiento de atrás y están escuchando todo lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando cumplen la mayoría de edad? Son 18 años. Dicen, yo no voy a ir a una iglesia donde mi mamá y mi papá siempre vivían quejándose, siempre vivían llorando, siempre salían de las reuniones peleados, siempre salían de las reuniones tristes. Así que yo no quiero ir a una iglesia donde me ponga triste, yo no quiero ir a una iglesia donde hayan discusiones, donde hayan pleitos. Y es por eso que muchos jóvenes han decidido optar por no ir a una iglesia después que cumplen la mayoría de edad. Así que cuida eso como líder. Sé coherente con lo que estudias, con lo que predicas. Vívelo en tu carro, en tu casa, en la iglesia, donde quiera que vas. Asegúrate de ser ese líder espiritual que Dios ha puesto y que ha visto en ti. Lo segundo que debes tomar en cuenta y debes considerar para poder ser un líder espiritual es que si hay algo que debes aprender primero a liderar es tu familia. El líder que no lidera sabia y correctamente a su familia, entonces no puede dirigir la iglesia, no puede dirigir un departamento, no puede dirigir un ministerio. Debes de practicar, debes de aprender a liderar primero y sabiamente a tu familia para que entonces puedas saber y liderar sabiamente el departamento o el ministerio de la iglesia al cual se te fue asignado. ¿Qué puedes hacer para liderar sabiamente a tu familia? Número 1, lee sobre el cuidado familiar. Hay muchos libros. Aprende, investiga, estudia, escucha video, escucha prédica, escucha tema, pero sobre todo lee. Lee sobre cómo cuidar una familia, cómo guiar a una familia, cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor hermano, cómo ser un mejor hijo. Estudia, capacítate, aprende cómo cuidar a tu familia. Número 2, aparta un día y tiempo diario para tu familia. Dedica ese tiempo para tu familia, para compartir con ellos, tiempo de calidad, tiempo en el que puedas conversar cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el trabajo, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el mes que viene, qué vamos a hacer el año que viene, cuáles van a ser nuestros planes. O sea, tener un tiempo de calidad, salir, caminar juntos, jugar juntos, dedicar tiempo a la semana, un día a la semana, pero también dedicar tiempo diariamente a cultivar, crear esa relación con tu familia. El amor se fortalece con el tiempo que dedicamos. Mientras más tiempo duramos, más amamos. Menos tiempo duramos, menos amor hay. Tercero, involúcrate en los sueños y metas familiares. No te preocupes solamente por tu bienestar, preocúpate por el bienestar de tu familia. Si vas a la iglesia, hay una reunión, tienes que pensar en tu familia, cuántas horas vas a durar en esa reunión. Si hay programas en la iglesia, hay 5, 10, 15, 20 programas en la iglesia, pregúntate a cuál de todos estos programas vas a ir, pero con tu familia. De modo tal que todo lo que puedas hacer en la iglesia sea con tu familia, que tu familia esté involucrada y que a tu familia le guste, le agrade también. Pasa tiempo con ellos en sus sueños, en sus metas. Por el hecho de que a ti te guste jugar béisbol, no quiere decir que a tus hijos y a tu esposa también le gusta jugar béisbol. No obligues a tus hijos a ir a donde a ti te gusta ir, porque a ti te gusta ir. Asegúrate de que lo que hagas
le agrade a todos, tanto a la esposa como al esposo, como al hijo, como a la hija, que le agrade a todos. Preocúpate por lo que le gusta a ellos. ¿Cuáles son las metas que tiene tu esposa? ¿Cuáles son las metas que tiene tu esposo? ¿Cuáles son las metas que tienen tus hijos? Apóyalo, ayúdalo a lograr esas metas que ellos tienen también. Cuarto, desarrolla un plan financiero familiar. Es muy importante que estés organizado en tu familia, en tus finanzas. El líder que no está organizado con sus finanzas es un líder que pronto va a renunciar. Cuando no tenemos paz, tranquilidad en nuestra economía, esto puede afectar nuestro liderazgo en la iglesia. Busca un asesor, busca un consejero, alguien que te ayude a organizar tus finanzas de modo tal que puedas tener la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Es vivir tranquilo con lo que recibimos, con lo que tenemos y vivir a gusto. La libertad financiera no es no tener deuda. La libertad financiera no es ser millonario, no. La libertad financiera es usted vivir en paz, en tranquilidad, aún y tenga deudas, aún y usted tenga necesidades económicas. La libertad financiera es usted estar confiado y estar seguro de que Dios va a proveer y de que Dios tiene el control de tus finanzas. Quinto, escucha más a tu familia, dedica tiempo más a escuchar. Menos hablar, más escuchar. Sexto, dedica tiempo para vacacionar en familia. Cada vez que tú vacacionas en familia no es un gasto, es una inversión. Cuando vas a un retiro no es un gasto, es una inversión. Estás invirtiendo en tu familia. Vale menos unas vacaciones de 10, 15, 20 días. Vale menos pagar un retiro espiritual familiar que pagar un divorcio. Créemelo. Es mejor invertir en familia, es mejor invertir en tiempo con la familia, en vacaciones, en retiro, que invertir en un divorcio o en una separación. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Séptimo, busca el consejo adecuado para liderar a tu familia. No tengas pena, no tengas vergüenza si en algún momento no te sientes bien en tu hogar, no te sientes bien en tu familia. Consulta, busca ayuda, busca a alguien que te pueda ayudar en tu familia, pregunta, consulta. Si tienes algún problema, no dejes que tu familia se destruya. Busca ayuda, aún y tú no necesites la ayuda, aún y tú sientas que todo está bien en tu hogar, consulta con alguien, confirma con alguien y asegúrate que todo está marchando bien en tu hogar. Muchas personas esperan, muchos líderes esperan hasta que ya la esposa le pide el divorcio o el esposo le pide el divorcio para buscar ayuda. No tienes que esperar a que eso suceda. Aún y no tengas problema, busca ayuda, busca consulta y pregunta a ver si todo está marchando bien o no. Por último, ¿cómo ser un líder espiritual? Déjate guiar por Dios. Hay 7 cosas que debemos hacer para poder dejarnos guiar por Dios. A veces como líderes nosotros nos enfocamos en nuestra propia sabiduría y a veces tomamos decisiones por nuestras propias emociones, por nuestros propios sentimientos. A veces nos emocionamos tanto positivamente, tomamos decisiones y luego pensamos bien y nos arrepentimos. Y luego a veces nos emocionamos tanto negativamente que perdemos el control y luego nos arrepentimos. Así que como líderes tenemos que aprender a liderar no basado en nuestras emociones, sino basado en nuestra vida espiritual, basado en lo que el Espíritu Santo nos dice. 7 consejos para que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Número 1, consulta al Espíritu Santo todos tus planes. No le digas a Dios, aquí están mis planes, bendícelo. No, dile, Dios, dime cuáles son los planes que tú quieres para mi vida. Y antes de tomar cualquier decisión, primero pregunta, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que Dios está de acuerdo con lo que voy a hacer? Segundo, autodesarróllate. Invierte en el crecimiento personal y espiritual. Lee, aprende. ¿Eres director del Ministerio de los Hombres? Investiga ¿qué es eso, el Ministerio de los Hombres? Lee. ¿Eres director de jóvenes? Investiga qué hacen los jóvenes, capacítate, entrénate, aprende a cómo dirigir a los jóvenes. Pero no te quedes siendo la misma persona. No seas el mismo que fuiste ayer.
crece, aprende cada día, lee algo, haz un curso, estudia, haz un curso técnico, ve a la universidad si puedes hacerlo, pero no te quedes siendo la misma persona, porque el Espíritu Santo va a obrar en tu vida en base a lo que tú tienes. El Espíritu Santo nos recuerda. ¿Qué quiere decir que nos recuerda? Que para que el Espíritu Santo nos recuerde algo a nosotros tenemos que tener algo ya en nuestra mente, en nuestro corazón. Tercero, inspira a otros, no delegues responsabilidades. ¿Tú quieres que tu equipo haga las cosas correctamente? No le digas lo que tienen que hacer. Dile lo que se necesita y deja que ellos hagan lo que se tiene que hacer. Inspíralos, no los mandes, no le des órdenes, no le des instrucciones. Simplemente dale la oportunidad de que ellos puedan pensar, que puedan soñar y que puedan hacer conforme a lo que el Espíritu Santo también le dice a ellos. Porque recuérdate que ellos también son guiados por el Espíritu Santo. Cuarto, resiste a la presión. A veces es difícil actuar ante la presión, ante momentos difíciles, ante momentos de circunstancias, pero ten paciencia. La paciencia es el mayor y la más grande cualidad que tiene un líder. Cuando usted es paciente, cuando usted espera, cuando usted no toma decisiones apresuradas, cuando usted no habla sin pensar, el líder tiene que saber resistir ante la presión. Habrán circunstancias difíciles que vas a enfrentar y vas a querer tomar decisiones, pero luego te vas a arrepentir. No, piensa primero y piensa, ¿esto que voy a hacer realmente tendrá un impacto positivo o tendrá un impacto negativo? Así que resiste a la presión y toma decisiones sabias. Consulta con alguien antes de decidir. No tomes decisiones a la ligera por ti mismo. Si vas a tomar una decisión drástica, consúltala con otros para ver si esa es la correcta decisión o ver si hay otra cosa que puedas hacer. A veces cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo circunstancias, a veces no pensamos muy bien y necesitamos que alguien nos aconseje, necesitamos que alguien nos dé otro punto de vista de las cosas. Quinto, escucha y comprende a los que siguen tus pasos. Recuerda que como líder, tú tienes a un grupo de personas que te siguen. Tú tienes a un grupo de personas que están a tu cargo, están bajo tu responsabilidad. Escucha sus opiniones. Escucha sus sugerencias. A lo mejor tú dirás, bueno, pero es que ellos no tienen la misma capacitación que yo, no tienen la misma experiencia que yo. No sabes. A lo mejor alguien de lo que está ahí, que no tiene la misma experiencia que tú, te puede dar una idea, te puede dar una solución a un problema que tú con todos los años y con todo el conocimiento que tienes nunca lo habías pensado. Así que debes escuchar a tu equipo que tienes. Tienes que preguntarle qué ellos opinan. Y tienes que comprender. A veces ellos no siempre van a ser perfectos. El equipo que tienes nunca van a ser efectivos al 100%, pero tienes que comprender cómo viven, quiénes son, la capacidad que tienen, la capacidad que no tienen, de dónde vienen. Tienes que hacer un análisis, un estudio de todo, del por qué a veces ellos no son tan efectivos como tú deseas, como tú quieres. Pero no te olvides de escucharlo, de capacitarlo, de orientarlo, de darle ideas y de prepararlo para que puedan servir en su cargo, pero sobre todo escúchalo y aprende de tu equipo. Sexto, sirve con amor y humildad. Amar lo que haces es el motor. Es la gasolina para ser un líder espiritual. Cuando tú amas lo que haces, amas a las personas con quienes trabajas, entonces Dios te va a dar la sabiduría y todo va a marchar en armonía. Sé humilde. Cuando cometas error, reconócelo. Reconoce tus errores, reconoce si has fallado, reconoce si tienes algo que cambiar. Escucha a los demás, escucha las críticas. A veces nos enojamos cuando alguien critica lo que estamos haciendo, pero no debemos enojarnos, no debemos molestarnos porque alguien nos está criticando. Al contrario, las críticas a veces nos fortalecen, nos hacen más fuertes. Y si las críticas son buenas, si la crítica es real, nos va a ayudar a crecer. Y si las críticas son injustas y son mentiras, pues lo único que tenemos que hacer es ignorarlo y seguir hacia adelante. Pero hay que ser humilde y amar a todas las personas, aún y te critiquen, aún y no estén de acuerdo contigo. Por último, escucha y aprende de tu mentor. Como líder,
tienes que tener a un mentor. Tienes que tener a alguien que puedas consultar, de quien puedas aprender. Tienes que tener un líder a quien tú seguir. El líder que no sigue a otro líder no tiene derecho a liderar. Es importante esto. El líder que no sigue a otro líder no tiene derecho a liderar. Porque la única manera que usted puede liderar a otros es cuando usted se deja guiar, cuando usted es liderado por otro. Así que en conclusión, ¿cómo podemos ser un líder espiritual? Número 1, profundiza tu relación con Dios. ¿Cómo? Orando, leyendo, ayunando, tomando tiempo para ti mismo, adorando en público, compartiendo tu devoción con otros, viviendo coherentemente con la Biblia. Número 2, lidera a tu familia. ¿Cómo lideramos a nuestra familia? Lee, aparta un día para estar con ellos y tiempo, involúcrate en sus sueños, desarrolla plan financiero, escucha más a tu familia, dedica tiempo para vacacionar en familia, busca el consejo adecuado para lidiar con tu familia. Y en tercer lugar, déjate guiar por Dios. ¿Cómo nos dejamos guiar por Dios? Consultando al Espíritu Santo en cada decisión, desarrollándonos, inspirando a otros, resistiendo a la presión, escuchando y comprendiendo a los que seguimos, a los que nos siguen, a los que dirigimos, sirviendo con amor y humildad y escuchando y aprendiendo de nuestro mentor. Dios te bendiga. No olvides escuchar el siguiente capítulo, el cual estaremos hablando sobre cómo organizar eventos y actividades relevantes e intencionales para hoy en día. Bendiciones y que sigas aprendiendo y creciendo en esta capacitación, certificación sobre la contextualización, la intencionalidad y la relevancia de los departamentos y ministerios de la iglesia para hoy en día. Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.